Hola estudiantes, los saludo, mi nombre es Víctor González. En este video de matemáticas vamos a trabajar con los conjuntos numéricos parte uno, en donde abordaremos los números naturales y números enteros. Los números naturales van a corresponder a un conjunto que es infinito, en donde el primer elemento va a ser el número uno y todos los demás valores van a ser los consecutivos a él. Este conjunto nos permite contar principalmente, y tenemos distintas categorías y propiedades que vamos a trabajar durante esta clase. Las propiedades más básicas van a corresponder a saber que cada número natural tiene un sucesor que corresponde a tomar el elemento y sumarle uno. Por ejemplo, si nosotros estamos detenidos en el número 18 y al 18 le sumamos uno, generamos el número 19, que es el número inmediatamente consecutivo a él. De la misma manera, podemos generar el número anterior a cualquier número natural, con excepción del uno, porque el uno es nuestro primer elemento, antes de él no hay nada, y que corresponde a el antecesor. Entonces, si nosotros estamos detenidos en el mismo número 18, podemos generar el número 17 a partir del 18 quitándole 1. Esas serían nuestras propiedades más básicas de números naturales. En cuanto a algunas propiedades de las operaciones de los números naturales, vamos a analizar una propiedad que se llama clausura. La clausura también se conoce como cerradura y necesita un conjunto, en este caso los números naturales, y también una operación. Y nos dice que si nosotros operamos dos números dentro de este conjunto, el resultado de esa operación también va a ser un número de ese mismo conjunto. Si analizamos las cuatro operaciones básicas, vamos a determinar que la suma de dos números naturales siempre es un número natural. En particular, si tomamos dos números m y n, bien, ambos pertenecientes a los naturales, entonces la suma también va a ser un número natural. A modo de ejemplo, tenemos 5 más 7 es igual a 12, en donde sabemos que el número 5 pertenece a los números naturales, el número 7 también pertenece a los números naturales, y el 12 también va a pertenecer a los números naturales. Esto se va a cumplir independiente del elemento que usted considere dentro de este conjunto. Siempre se va a cumplir que el resultado también es un número natural. En cuanto a la resta, no podemos decir eso. En algunos casos sí se va a dar, en donde la resta de dos números naturales es un número natural, pero no siempre es el caso. Vamos a ver a modo de ejemplo que 6 menos 8 es igual a menos 2, en donde el 6 sí es un número natural, el 8 sí es un número natural, sin embargo, el resultado de esta operación no está dentro del mismo conjunto. Así que la resta no cumple con la propiedad de clausura en los números naturales. Nuestra tercera operación corresponde a la multiplicación y al igual que la suma también siempre se va a cumplir. Es decir, que si nosotros tenemos dos números naturales, entonces el producto también va a ser un número natural. Tenemos a modo de ejemplo el 4 por 9 es igual a 36, en donde el 4 es un número natural, el 9 es un número natural y el 36 también lo es. Así que, independiente de la pareja de números naturales que usted se considere, el resultado también va a ser un número natural. Y por último tenemos la división, que al igual que la resta, no siempre va a cumplir que el resultado va a ser un número natural. A modo de ejemplo tenemos el 7 y el 5, en donde ambos son números naturales, pero el cociente o división entre estos dos valores es 1,4, el cual no es un número natural porque recuerde que los naturales no aceptan decimales. Por lo tanto, ya se nos escapa de este conjunto y llegamos a los racionales. Entonces, para que la propiedad de clausura se cumpla, necesitamos que sí o sí el resultado de toda operación entre cualquier número esté dentro del conjunto. Basta con encontrar un elemento que ya no lo cumpla para que la propiedad se caiga en todo nuestro conjunto. Acá tenemos dos ejemplos con la resta y división en donde no tenemos esa propiedad. Pueden haber casos específicos donde sí se cumple, sí, pero tiene que ser para todo. Vamos a ver distintas categorías de números naturales. Primero necesitamos conocer los números pares. Los números pares van a ser todos aquellos que sean divisibles de forma exacta por 2. Y todos estos números van a ser representados como un 2n, en donde n es un número natural. Es decir, 2 por un número natural siempre va a ser un número par. Por ejemplo, 2 por 3 es 6. 6 es un número natural. 2 por 15 es 30. 30 es un número natural. Y así sucesivamente. Los números naturales serían el 2, 4, 6, 8, 10 y así sucesivamente serían infinitos. Los números impares se definen como todos los números que sean antecesor de un par. ¿Bien? Es decir, que lo podemos representar como un par, 2n, menos 1, porque es el antecesor, el número que está antes de él. Y a partir de esto podemos definir que serían todos los números de la forma 1, 3, 5, 7, 9 y así sucesivamente. También son infinitos y además, fíjese que serían dos conjuntos disjuntos porque no hay ningún elemento que sea par e impar al mismo tiempo. La otra categoría que necesitamos conocer y que es muy importante son los números primos. Los números primos van a ser aquellos valores que tengan dos divisores que sean distintos. Bien, solo dos divisores, es importante la palabra solo. Y que tiene que ser sí o sí el uno y el mismo número. Por ejemplo, tenemos el 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Bien, por ejemplo, el 17, si lo queremos dividir por un número que nos dé de forma exacta un resultado, que sea divisible de forma exacta, necesitamos sí o sí considerar el 1, porque 17 dividido en 1 es 17. Y también nos sirve solo el 17. 17 dividido en 17 es 1. Ambos valores son exactos. Sin embargo, no tenemos ningún otro número. Puede analizar el 2, 3, 4, 5, el número que usted quiera. No va a poder dividir de forma exacta el 17. Lo mismo ocurre con todos estos números. Los números primos también son infinitos. Y fíjese que el único número primo que es par es el 2. Porque todos los números pares de aquí en adelante van a ser divisibles por 2. Bien. Mientras que los números compuestos van a ser todos aquellos que no son primos. Bien. Por lo tanto, van a tener más de dos divisores. Por ejemplo, tenemos el 4, el 6, el 8, el 9, el 10, el 12 y así sucesivamente. Y si se da cuenta, aquí tenemos todos los números pares después del 2, porque todos aquellos van a ser divisibles por 2. Tenemos el 9 que es divisible por 3 y así sucesivamente. Es decir, se puede dividir por el 1 por sí mismo y al menos otro elemento más. Tomemos en consideración que el 1 no es un número primo ni compuesto, ya que solo tiene un puro divisor que sería el mismo número. Así que no cumple con la definición de número primo ni número compuesto.
En cuanto a operatoria, también necesitamos trabajar con el mínimo común múltiplo, que va a ser el menor de los múltiplos que hayan comunes entre dos valores. Bien, todos tienen que ser distintos de cero. El mínimo común múltiplo entre dos números se va a escribir como MCM por las iniciales entre dos números. Y vamos a ver cómo poder calcular el mínimo común múltiplo y lo haremos mediante una tabla. Así que vamos a disponer aquellos números en una tabla. A modo de ejemplo, tenemos acá una tabla y ubicamos los dos números que queremos calcular, bien, el mínimo común múltiplo. Y lo que vamos a hacer es dividir de forma sucesiva, bien, en caso que solo sea posible, cada uno de los valores A y B, en este caso 8 y 6, por números primos, bien. Y aquellos números primos tienen que dividir al número A, en este caso al 8, o al número B. Basta que pueda dividir a uno para que sea válido. Por ejemplo, acá vamos a partir por el 2, por el menor número primo. El 2 divide al 8 y divide al 6. Si hacemos la división, vamos a generar un 4 y un 3. El 2 nuevamente puede dividir al 4, no divide de forma exacta al 3, pero ojo que basta que divida a uno de ellos para ser válido. El 3 se mantiene igual, porque no es exacto, mientras que el 4, si lo dividimos entre 2, tenemos el resultado que es 2. Nuevamente el 2 divide al menos uno de ellos, por lo tanto lo consideramos otra vez. Y generaríamos un 1 en nuestra primera columna y un 3 que se mantiene en la segunda. El 2 ya no divide ni al 1 ni al 3, por lo tanto pasamos al siguiente número primo, que sería el 3. El 1 ya no se puede seguir dividiendo, por lo tanto lo mantenemos. Y el 3, si se da cuenta, lo podemos dividir entre 3. Y nos dice que el proceso de la división se va a detener cuando quede un 1 al final de cada columna de la tabla. Es decir, generamos un 1 en la primera y en la segunda. Entonces, el mínimo común múltiplo va a ser el producto entre los números que nosotros utilizamos, bien, en todo este proceso. Así que consideramos el 2, el otro 2 y el 3 multiplicados entre sí y obtenemos el mínimo común múltiplo. Por otra parte, tenemos el máximo común divisor, que va a corresponder al mayor de los divisores en común que tengan dos números. Al igual que la nomenclatura del mínimo común múltiplo, el máximo común divisor va a ser MCD entre el elemento A y el elemento B. En cuanto al desarrollo del cálculo del máximo común divisor, vamos a tener que es bastante similar a la del mínimo común múltiplo, pero también tenemos algunas pequeñas diferencias. Primero que todo, consideremos que sí o sí vamos a trabajar con números en una tabla, por lo tanto las vamos a ubicar y vamos a calcular el máximo común divisor entre el 300 y 240. También vamos a hacer divisiones por números primos, bien, desde el más pequeño al más grande, pero estos números primos tienen que dividir a ambos valores al mismo tiempo. No basta que dividan solo a uno, tiene que ser a los dos. Por ejemplo, acá tenemos el 2. El 2 divide de forma exacta a el 300 y al 240 y nos daría 150 y 120. El 2 nuevamente divide a ambos valores, así que podemos hacer la división. Y acá podemos encontrar una diferencia entre el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Porque el mínimo común múltiplo del 2 sí nos sirve porque divide al 60. Pero el máximo común divisor no nos sirve con el 75. Así que vamos a considerar el siguiente número primo, que sería el 3. Y el 3 sí divide al 60 y divide al 75 de forma exacta. Así que el 3 sería nuestro siguiente valor, en donde obtenemos un 25 y un 20 respectivamente. Y ojo que el 3 ya no divide ni al 20 ni al 25 de forma exacta, pero sí lo hace el siguiente número primo, que sería el 5. Y el 5 nos daría como resultado 5 para el 25 y 4 para el 20. Y a partir de ahí nos damos cuenta que al final de la columna no buscamos necesariamente el 1, en algunos casos específicos puede que sea, pero no en todos. Bien, y el proceso de esta división se va a parar cuando ya no tengamos números primos que dividan de forma exacta a ambos valores al mismo tiempo. Así que no necesitamos como resultado un 1 al final. Bien, y el máximo común divisor va a ser también, al igual que el mínimo común múltiplo, el producto de todos aquellos valores que nosotros utilizamos en el proceso de división. Entonces lo vamos a multiplicar y nos daría 2 por 2 son 4, por 3 son 12 y por 5 son 60. Por lo tanto, el máximo común divisor entre 300 y 240 sería 60. El siguiente conjunto corresponde a los números enteros, que al igual que los números naturales también es un conjunto que es infinito, en donde tenemos elementos que son consecutivos. Se pueden representar en una recta numérica en donde tenemos los negativos, los positivos. Es un conjunto infinito porque tenemos infinitos elementos hacia la izquierda, infinitos elementos hacia la derecha, al igual que los naturales, y son consecutivos porque después del 1 viene el 2 y entre estos dos valores no hay nada. Bien, lo mismo ocurre con los negativos. Entre el menos 4 y el menos 3 no tenemos ningún elemento. A eso se refiere con que sean consecutivos. Podemos escribirlo mediante la extensión. Bien, el conjunto de los enteros está definido como los negativos, desde el menos infinito llegamos hasta el 0 y a partir de ahí seguimos con los positivos. Y podemos dividirlo en tres conjuntos más pequeños, que serían los negativos, desde el menos infinito, insisto, hasta el menos 1, los positivos desde el infinito hacia más allá, y también tenemos el 0. Consideremos que los números enteros negativos se pueden escribir como un z con una rayita arriba, ¿sí? Con una rayita con signo menos, y los números enteros positivos ocurre algo similar, en donde tenemos z con un signo positivo de suma arriba. Y fíjese que los números enteros positivos parten desde el 1 y siguen consecutivamente de forma aditiva, al igual que los números enteros, o sea que los números naturales. Por lo tanto, los números naturales son exactamente igual que los números enteros positivos. Y a partir de ahí sacamos una pequeña propiedad que nos dice que los números naturales están contenidos dentro de los números enteros. Sin embargo, los números enteros no están contenidos dentro de los números naturales, porque, por ejemplo, el menos 2 es un número entero, pero no es natural. Y si encontramos cualquier número natural, el 15, por ejemplo, también va a pertenecer a los enteros positivos, por lo tanto pertenece a los números enteros. Y además tenemos el último elemento de estos subconjuntos que corresponde al 0, el cual no es ni positivo, no es ni negativo, sino que es un número neutro. Bien, no tiene signo y nos va a permitir hacer esta separación entre los números negativos, que son todos aquellos que están a la izquierda del 0, y los números positivos son aquellos valores que están a la derecha de ellos.
Cabe destacar que el 0 es más grande que cualquier número negativo y es más pequeño que cualquier número positivo. En los números enteros también tenemos números pares e impares, y de hecho es una extensión de los números naturales, porque los números pares se van a definir como un 2n, con la condición de que ahora n sea un número entero. Lo mismo ocurre con los impares, en donde serían de la forma 2n más 1, con n también es un número entero. Entonces, si nosotros reemplazamos, por ejemplo, el menos 5, 2 por menos 5 nos daría menos 10. Esto hace que el menos 10 sea un número par, ¿bien? Mientras que si nosotros reemplazamos el mismo menos 5 en la fórmula de los impares, vamos a tener 2 por menos 5 es menos 10, más 1 menos 9. Y este menos 9 corresponde a un número impar. Así que tenemos una extensión de esta propiedad de los números naturales a los números enteros. También tenemos algunas propiedades de operación en Z, y la clausura en este conjunto vamos a tener que la suma, la resta y la multiplicación sí va a ser un número entero siempre. La única operación que no cumple con la clausura en este conjunto va a corresponder a la división. Tenemos el número neutro aditivo, que sería el 0, el cual, como su nombre lo indica, el neutro no le hace nada a un número si es que lo estamos sumando. Es decir, cualquier número más 0 es lo mismo que 0 más cualquier número, que va a ser exactamente el mismo número. Es decir, no le hace nada al momento de sumar. También tenemos neutro en la multiplicación, que va a corresponder a el 1. El 1 multiplicado por cualquier número va a dar exactamente el mismo número, independiente de la posición en donde se encuentre el 1, a la derecha o a la izquierda. Otra propiedad corresponde al inverso aditivo de un número entero cualquiera, que, ojo, es único y es muy importante, y además es menos n. Esto quiere decir que si nosotros tomamos un número cualquiera, lo sumamos con su inverso, el resultado va a ser 0, y va a corresponder al mismo número con signo contrario. Esto quiere decir que si nosotros consideramos el 5, el inverso de él va a ser menos 5, y al mismo tiempo el inverso de menos 5 va a ser menos menos 5. Pero ojo que habíamos dicho que es único, por lo tanto podemos decir perfectamente que menos menos 5, o el inverso de menos 5, es 5, positivo. Así que estos dos números son exactamente el mismo. Tengámoslo en consideración porque vamos a trabajar en algún momento con la suma y resta de números enteros, y esta propiedad la vamos a abordar sí o sí. También tenemos una propiedad distributiva que combina la multiplicación con la suma, que nos dice que si multiplicamos un número por dos valores que se estén sumando entre sí, podemos distribuir este A, bien, el primer elemento que multiplica, a cada uno de los factores dentro de nuestro paréntesis. Es decir, A por la suma entre B y C va a ser A por B más la suma de A por C, así que combina estas dos operaciones. Y además tenemos la regla de los signos, la cual nos va a decir, valga la redundancia, qué signo tiene en nuestro resultado al momento de multiplicar dos números enteros. Bien, ojo que esta regla de los signos también se cumple para la división, pero esta tablita muestra para el producto. Y nos dice que si nosotros multiplicamos dos números positivos, el resultado va a ser positivo. Si nosotros multiplicamos un número positivo con un negativo, el resultado va a ser negativo. Si nosotros multiplicamos un negativo con un positivo, también es negativo. Y si multiplicamos dos números que sean negativos, el resultado es positivo. A modo de resumen, si nosotros multiplicamos dos números de igual signo, independiente si son positivos o negativos, el resultado siempre va a ser positivo. Mientras que si nosotros multiplicamos dos valores que sean de distinto signo, independiente del orden, cuál esté primero y segundo, el resultado siempre va a ser negativo. Otra aplicación que tienen los números enteros corresponde al valor absoluto, el cual corresponde a la distancia que hay entre un número cualquiera y el 0. Por ejemplo, acá tenemos el menos 3 y el 3, los cuales ambos están a 3 unidades de distancia. Bien. La representación del valor absoluto corresponde a utilizar barritas que son verticales, no son curvas como el paréntesis, son verticales, y al mismo tiempo podemos definirlo de una forma más formal como una aplicación que tiene tres casos. Si tenemos el valor absoluto de un número A cualquiera, bien, va a ser el mismo valor dentro de estas barritas si es que el valor es un número positivo. En el caso de que nuestro valor dentro de las barritas sea un número negativo, va a corresponder al inverso del mismo número, y en el caso de que el elemento dentro de estas barritas sea 0, el valor absoluto va a ser 0. A modo de ejemplo, vamos a tener que si el valor absoluto es, si el valor dentro de esta barrita es positivo, se va a mantener exactamente igual. El valor absoluto de 15 es 15, porque está a 15 unidades del 0. El valor absoluto de 64 es 64 porque está a 64 unidades del 0. Y en el caso que sea negativo, vamos a considerar el inverso. Esto quiere decir que si el valor absoluto considera un signo dentro de su argumento que es negativo, va a ser positivo, el inverso del valor que esté dentro de las barritas. Así que el valor absoluto de menos 15 es 15. Y el valor absoluto de menos 6 es 6. Y a modo de resumen, va a corresponder a ser siempre un valor positivo, porque el valor absoluto representa una distancia, las distancias son positivas. Y por último tenemos unos criterios que son de divisibilidad, los cuales nos van a decir cuándo un número entero es divisible por otro número. Por ejemplo, si un número termina en una cifra par, es decir, su unidad es una cifra par, va a poder ser dividida por 2. Bien, basta que termine con 0, 2, 4, 6 u 8 para ser divisible de forma exacta por 2. El 3 nos dice que si sumamos todas las cifras de cierto número y el resultado es un múltiplo de 3, va a poder ser divisible por 3. Vamos a poner un ejemplo acá. Por ejemplo, 742. Lo que vamos a hacer es hacer la suma entre el 7 más 4 más 2. 7 más 4 más 2. El resultado de eso nos daría 7 más 4 son 11, más 2 son 13. El 13 no es múltiplo de 3, por lo tanto no es divisible el 742 por 3. En el caso que este resultado hubiese dado 12, 15, 18, cualquier múltiplo de 3, el 742 se puede dividir de forma exacta por 3. Bien, ese es nuestro criterio, eso es lo que nos dice.
Por otra parte, tenemos que si un número termina en 5 o termina en 0, va a poder ser divisible por 5. Y si analiza la tabla del 5, vamos a tener 5, 10, 15, 20, 25, 30 y así sucesivamente. Todas las unidades van a ser 0, 5, 0, 5. Y así vamos a tener una regularidad. Así que si cualquier número, independiente de que sea, termina en 0 o 5, se puede dividir por este valor. El 6 nos dice que debe ser divisible por 2 y 3 al mismo tiempo. Es decir, que 1 tiene que ser par, la última cifra, y además si nosotros sumamos todas las cifras de este número, tiene que ser un múltiplo de 3. En este caso pasado, el 742, si bien terminaba en una cifra par, cumple con el criterio del 2, no cumple con el criterio del 3, por lo tanto no cumple con el criterio del 6. ¿Bien? Y para el 9 tenemos que si la suma de sus cifras da como resultado un múltiplo de 9, va a ser divisible por el mismo. Es exactamente igual al criterio del 3, pero con algunas restricciones. Porque acá, por ejemplo, si sumamos la cifra y nos da 12, el 12 no nos permite hacer la división por 9. ¿Bien? Es decir, la suma de nuestras cifras tiene que ser 9, 18, 27, 36 y así sucesivamente, para que se pueda hacer divisible por 9. Y finalmente tenemos el criterio para el 10. Y si nuestro número, cualquiera que sea, termina en 0, siempre va a poder ser divisible por 10. Bien, y basta con analizar cómo son los múltiplos de 10, 10, 20, 30, 40, 50, y todos los valores terminan en 0, así que cualquier número, independiente de las cifras que tenga, si termina en 0, va a poder ser dividido de forma exacta por el 10. Conocer estas propiedades nos va a permitir principalmente desenvolvernos mucho mejor a futuro cuando estemos trabajando con fracciones, porque vamos a poder hacer simplificaciones de una forma más fácil, vamos a poder calcular los mínimos como un múltiplo y los máximos como un divisor de una forma más sencilla, porque nos permite determinar de una forma más rápida cuándo un número es divisible por otro. Así que vamos a volver a trabajar con divisibilidad, vamos a aplicar la divisibilidad cuando estemos trabajando con operatoria mínimo como un múltiplo y también con sumas, restas de fracción. Así que es algo que tenemos que considerar siempre porque es una herramienta bastante buena. Y bien, estudiantes, llegamos al término de nuestra sesión. Espero que este video les haya sido de su agrado, que haya podido comprender los conceptos que trabajamos en esta pequeña clase. Nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Estudia harto y nos vemos.